Y hoy es el día también donde vamos a hablar de otro tipo de conservación. Hemos conocido hace unos días una empresa de Badajoz que se dedica atención al trasplante de árboles centenarios, como pueden ser encinas, alcornoques, olivos. Bueno, pues ya saben ustedes que debido a la construcción hay lugares donde se encuentran una encina de varios años y la talan directamente para hacer esa obra, esa construcción. Bien, pues esta empresa se ha dedicado durante ya 10 años a conseguir que ese árbol se pueda trasplantar en otra zona de la misma finca, etcétera, y pueda sobrevivir. Para ello necesitan hacerle un seguimiento, un estudio, no es nada fácil, pero ellos han demostrado que se puede hacer y que lo están consiguiendo. Son ya 10 años y un montón de árboles. Ahora vamos a hablar con el propietario de esta empresa y amante de estos árboles, que nos va a contar cuál es el proceso y que esto es posible. Saludamos a Francisco Corbacho, fundador de Salvar la Encina. Muy buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Francisco, conocimos hace unos días la labor que hacíais porque precisamente estabais actuando en Mijas y la verdad es que nos parece bastante interesante. Cuéntanos, ¿se puede salvar los árboles, las encinas, los alcornoques? ¿Es posible? Bueno, pues cuando nosotros empezamos, todos los informes de los ingenieros forestales decían que era imposible salvar a la familia de los quercus, que serían encinas, robles, alcornoques, quejigos, que son árboles que nadie los siembra, que son árboles autóctonos, árboles que nacen solos. Entonces, ante la evidencia de... Nosotros teníamos una empresa dedicada a la obra pública y la cantidad de árboles que había que cortar para hacer pantanos, carreteras, etcétera, pues yo me negué a seguir ese rol e intentamos pues, hacer una experiencia piloto en unas canteras de allí de Extremadura, y vimos que de 5 encinas hicimos sobrevivir a 3. Entonces de ahí es donde nació ya la idea, y es cuando nos pusimos a contactar con las distintas administraciones y decir, oye, si se hacen cosas tan difíciles como ir a la luna o hacer edificios gigantescos, ¿por qué no se va a cambiar un árbol de sitio y va a poder seguir vivo? Y gracias a nuestra actividad, llevamos ya 22 años trabajando, más de 16.000 árboles trasplantados, pues hemos ido depurando las técnicas y ahora estamos en un 90-95% de éxito, y es nuestro mayor premio, el poder ver cómo esos árboles centenarios, como el que estamos viendo ahora, que es una encina siamesa porque está unida por las raíces, que tiene más de 300 años, pues si cuando brotas es el mejor premio a nuestra labor, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de que ya ningún ingeniero forestal pueda decir que esta labor de cambiar los árboles de sitio para que sigan viviendo es imposible. Francisco, no es imposible, lo habéis demostrado. Yo he dicho antes 10 años, pero me acabas de corregir, más de 20 años trabajando. No es imposible, pero sí es dificilísimo, aunque vosotros ya tenéis una tasa de éxito súper elevada. ¿Cuál es el proceso a la hora de trasplantar un árbol tan centenario? Bueno, pues el proceso, primero, nosotros solamente trabajamos con árboles que estén condenados a ser cortados, porque ya se ha aprobado una obra pública, porque se ha aprobado una obra privada, y ese árbol, pues si nosotros o una otra empresa no los cambia de sitio, el árbol va a ser talado y va a ser hecho leña. Entonces, esa es la tranquilidad más grande que tenemos, porque estamos trabajando con seres vivos condenados a morir. Y de ahí nuestro interés en desarrollar las técnicas mejores para el trasplante, y empieza por el estudio fenológico del árbol, de cómo está, cuáles son las enfermedades que tiene, cuál es su calidad de raíz, cuál es su vitalidad, y estudiar cuál es la mejor técnica para trasplantarlo, que siempre va a ser sobredimensionar el cepellón, equilibrar la masa foliar con la radicular y tratar todas las enfermedades endémicas implícitas que llevan todos los árboles, pues igual que los seres vivos, pues llevan una serie de infecciones, una serie de traumas que hay que corregir. Le damos una operación salvaje, porque la verdad que para poder, todo lo que tiene un árbol, una encina de copa lo tiene de raíces,
entonces es imposible trasplantar toda la raíz. Por lo tanto, tenemos que equilibrar y dar una poda importante para que la masa foliar no seque a la raíz. Le damos todos los tratamientos oportunos, con todo el cariño del mundo, porque cualquiera de todos los que participamos en una operación de trasplante podemos cargarnos el árbol, entonces tenemos que hacerlo con mucho cariño y con todas las técnicas que vamos viendo que son favorables para el árbol. Ese árbol es un ser vivo que va traumatizado, un trauma muy importante, y no solamente es trasplantarlo bien. Después nosotros aconsejamos siempre de 2 años a 2 años y medio de mantenimiento, en donde hay que tener en la UBI a este árbol, le ponemos goteros como una extrapolación, goteros, inyecciones al xilema de la planta, tratamos las raíces con micorrizas positivas, preparamos la tierra para recibir el árbol, o sea que tenemos que darle todos los mimos en esa unidad de vigilancia intensiva que tenemos que mantener posteriormente al trasplante. Y de ahí radica el éxito de la evolución de nuestras técnicas, pero realmente yo creo que lo que hace que funcione bien este tema es la ilusión de ver ese ser vivo recuperado y que esta encina, por ejemplo, que tiene sus 300 años, pues todavía le queden otros 700 años de vida y de poder estar ahí, en ese sitio tan bonito, en Mijas, en el mejor sitio donde se puede elegir para vivir, y yo creo que las encinas también lo agradecen y también se adaptará fácilmente. ¿Estas imágenes corresponden a Mijas? ¿Estas? No. Sí, la verdad es que sí, está cerca del restaurante Liguerón, en la zona esta de la urbanización Buenavista. Bueno, ahí estamos viendo, claro, esta es la actuación a la que yo hacía referencia, pensaba que no teníamos estas imágenes. Sí. Francisco, yo creo que al final la clave de que pueda sobrevivir una encina de 300 años es el amor que le ponéis, porque no es lo mismo que cualquiera llegue sin mucho conocimiento, más o menos extraiga el árbol, lo plante donde le parezca y ahí a ver si sobrevive. Es verdad que es muy difícil y todo lo que has contado con tantísimo mimo, con tanto estudio, con tanto cuidado, es como una operación de un cirujano, de un trasplante de corazón, que hay que cuidar al paciente al detalle, al milímetro y después hacer ese posoperatorio, ¿no? En este caso de continuar ofreciéndole a este árbol todos los cuidados, como bien dices, ¿no? Sigue en la UBI y tiene que recuperarse de todo esto. ¿Qué ocurre, Francisco, cuando empiezan a salir esos primeros brotes? Pues bien, en la primavera, aunque aquí tenemos la suerte de que los brotes van a iniciar muy rápido, porque vivimos en una zona donde la parada vegetativa invernal es prácticamente inexistente, pues en cuanto empiezan a salir los brotes, antes de que salgan los brotes, nosotros ya le damos estimulación de la brotación, a base de auxina y otros productos que hemos visto que son interesantes para la brotación de los árboles. Hay algunos que están desarrollados solamente para este tema de trasplante y por nuestros biólogos, que hacen que se estimulen los yemales y la brotación sea más abundante. Estos yemales y esta brotación de la parte aérea hacen que las raíces, que también tienen su tratamiento para que se desarrollen lo más rápido posible y lo más vigorosas posible, pues hace que vayan desarrollando las raíces y después pues hay que tener siempre el cuidado de que no vaya a haber un periodo de tiempo donde no tenga humedad en la raíz, hay que nutrirlos bien y hay que tener el concepto que es un ser vivo, igual que cuando una persona le tienen que amputar un brazo por una lesión o por un encangrenamiento, pues hay que cuidar todo el ser vivo en conjunto, no solamente el corte que se le ha dado, sino todo el ser vivo, darle todos los beneficios para que este ser vivo se vuelva a adaptar y pueda superar ese trauma post-trasplante que es inevitable hacerlo. Cuando el árbol es más pequeño, pues podemos hacerlo con menos trauma porque podemos sacar más raíz y tenemos que podar menos. Pero cuando estamos en un árbol que después de podado y recortado todo su cepellón pesa, como ha pesado 18 toneladas, para trasladarlo a esos 100 metros que les va a permitir seguir vivo, pues la verdad que hay que cuidarlo en general y darle todo lo necesario para que tenga esa recuperación rápida.
Bueno, pues para que ustedes vean, todas las personas que nos están viendo, la peculiaridad de vuestra empresa es el hacer posible que ese árbol que deben de eliminar de esa zona porque se vaya a hacer una construcción, por lo que sea, se pueda reubicar en otro lugar, normalmente cerca, ¿verdad?, en la misma finca o sobre la zona, y que el propietario no pierda esa belleza de árbol centenaria y que pueda seguir manteniéndola viva. Muchas son las personas que desconocen, ¿verdad, Francisco?, que esto se puede hacer, y por eso es necesario que las administraciones, bueno, pues empiecen a conocer vuestra labor y que en vez de talar, pues recomiende ese trasplante. En Mijas precisamente es la primera vez, ¿no?, que os llamaban. Bueno, ya se ha hecho algunas cosillas en el campo de golf de Santana. Se han traído algunos árboles, también algunos particulares que lo han adoptado, porque tenemos un sistema muy curioso. Cualquier persona que quiera hacerse con un árbol, nuestra empresa no vende árboles, pero sí se hace de árboles que van a ser talados y que no hay fondos para poderlos recuperar, como en carreteras, pantanos, etcétera, en minería, y las personas se ponen en contacto con nosotros, le hacemos un presupuesto de lo que valen las tareas de llevarle el árbol a su finca, a su campo de golf, a su zona, y adoptan el árbol. Entonces, pues son árboles que esa persona o esa entidad que los recibe se hace cargo de su mantenimiento, de darle un lugar donde pueda seguir vivo, y no solamente están haciéndose con un árbol, sino que están salvándolo de que sean hecho leña. Me gustaría dar un dato, y es que, según los últimos datos que tenemos, en España se cortan del orden de 700.000 encinas todos los años, anualmente, por obras, por cambio de cultivos, por un montón de que se acepta que esos árboles se han cortado. Hemos estado en el pantano de Alqueva, en la autovía de Ávila-Villacastín, donde trasplantamos 2.500 encinas, y claro, no se pueden ubicar cerca, entonces hace falta sitios donde colocarlas. Ahí los campos de golf han colaborado bastante, y fue el inicio del por qué me trasladé de Extremadura y ahora vivo y soy un paisano más de aquí de Mijas, es porque los campos de golf son los máximos receptores de árboles. Entonces hemos traído árboles a Sotogrande, al campo de golf La Quinta, a Guadalmina, hemos traído, y ellos se hacen cargo de esos árboles y le dan un lugar donde puedan seguir vivos. Entonces es una opción de que cualquier persona, cualquier entidad que quiera hacerse con un árbol noble, con una historia importante, pues que puedan tenerlo. Verdaderamente el costo, por ejemplo, que hemos trasplantado, las siemesas, es imposible porque no se pueden transportar por carretera por las dimensiones que tiene, pero encinas que sean más pequeñas, pues le cuesta al señor que la recibe o el que la adopta lo mismo que al propietario. Solamente hay que incrementar el transporte. Nosotros vamos sobre los costos. Entonces, vale lo mismo hacerse con un árbol que trasplantar tu propio árbol. Qué maravilla. Y un dato más que me gustaría dar, ¿Sí? que no conoce normalmente la opinión pública, es que no hablamos la titularidad de los árboles a nivel legal, es municipal. El responsable de todos los árboles, aunque estén en tu parcela, es el municipio. Por eso hay que pedir permiso para cortar, para talar o para eliminar árboles. Por lo tanto, es un bien que es público, porque Muy esta es bien. una función social. Entonces, es muy importante que en municipios como en Mijas, que tiene un patrimonio verde impresionante, que este valor se conozca. Si una persona tala un árbol, pues tiene que compensar a la comunidad por el daño que le hace. O Pues tiene que... ese dato, Francisco, está muy bien que lo digas, porque así los propietarios de fincas que tienen pensado talar un árbol, ojo, cuidado, hay que pedir permiso, y bueno, y si lo pueden trasplantar, muchísimo mejor con empresas como la tuya. Francisco, hemos visto durante la entrevista tu página web para que todo el mundo entre, porque sé que tiene muchas cosas más que contar, muchas historias, imágenes maravillosas que podemos encontrar todos en tu página. Yo quería tenerte hoy aquí en el programa para dar esa segunda oportunidad a todos los árboles que, bueno, que están pendientes de ser cortados por construcción y tal. Hay una nueva oportunidad para todos ellos, así que gracias a la labor que hacéis. Francisco, estamos en contacto, muchísimas gracias por poder entrar con nosotros hoy y gracias por la actividad tan maravillosa, que se nota que la hacéis con el corazón porque os encantan los árboles y no hay más que escucharte.
Gracias. Gracias a vosotros por ayudarme a difundir la idea que los árboles se pueden salvar cuando hay que hacer una obra y que son plenamente trasplantables. Y si me permite un inciso, me Sí. gustaría también ver no solamente la responsabilidad que tiene el dueño de un árbol en su parcela o en su finca, sino el beneficio. Nosotros estamos luchando desde hace tiempo con la administración y presentándole la idea de que por la ley europea de medio ambiente, quien contamina paga, pero el que limpia no paga, no cobra, perdón. Entonces estamos intentando que esta idea de que la persona que tiene árboles, que siembra árboles o que cuida árboles y bosques pueda recibir una compensación por el CO2 que fija la tierra y por lo que limpia. Sería una solución para que los bosques se desarrollaran y se cuidaran, sería una solución para fijar la población a las zonas rurales, sería una solución para que el medio ambiente se dotara de recursos para poder seguir manteniéndose y cuidándose. Perdone por el inciso. Desde luego que sí, no, me parece maravilloso y es un paso muy importante que deberíamos de dar todos. Gracias, Francisco, como Muy te bien, digo, estamos en gracias. contacto. Gracias.